Hola amigos, bienvenidos al canal William Neira Ministries. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes dentro de la lista de reproducción MST, Management of Spiritual Tools, que traducido al español es gestión de herramientas espirituales. Tenemos también dentro del canal otras listas de reproducción que le invitamos a ver. Tenemos identidad multidimensional celestial, tiempos de finanzas de reino, entender y gestionar los tiempos, diarios de historias de guerra. Entonces, en el día de hoy vamos a compartir sobre gestión de herramientas espirituales. Por supuesto que estos materiales que compartimos y que presentamos aquí, usted puede ir al grupo público en Facebook que se llama Amigos de WN Ministries, donde puedes ir y descargar los documentos de PowerPoint en PDF que estamos usando en esta oportunidad. Management of Spiritual Tools. Lo enumeramos como MST09, Astronomía Bíblica, parte 1. Astronomía Bíblica, parte 1. Ahora, debo explicar por qué nos hemos metido con este tema, por qué estamos abordando en este día este tema de astronomía bíblica. Nos hemos visto obligados a tomar este tema porque venimos compartiendo en la serie de Diario de Historias de Guerra, War Stories Journal. Hemos venido hablando en estos días del mes de febrero del año 2022, hemos venido hablando sobre diferentes expresiones que aparecen desde el 2 de febrero, que es la fiesta de la diosa de las candelas, pero dentro del mundo anglosajón protestante, el día de San Valentín, que era el 14 de febrero, entonces comenzamos a estudiar la relación que tenía este ecosistema de la Reina del Cielo, y donde nos damos cuenta que se vende como expresiones de amor, pero en realidad son expresiones de inmoralidad. Entonces estuvimos mirando en Diario de Historias de Guerra sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre Adma, sobre Seboín. Estudiamos el ajenjo, que es una planta venenosa, allí en los primeros libros de la Biblia, en Proverbios. Y ajenjo tiene como nombre científico Artemisa. Artemisa es en la mitología griega y en la mitología romana es una diosa, Diana, ¿sí? Conocida en la Biblia como Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios. También en la Biblia aparece en Apocalipsis la luminaria de Ajenjo. Entonces, y el nombre en lengua eslava de Chernobyl, donde en 1986 explotó un reactor nuclear allí en Ucrania, a 100 kilómetros de la frontera a 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, muy cercano a la frontera con Bielorrusia, estalló ese reactor termonuclear. Chernobyl en lengua eslava antigua significa ajenjo o artemisa. Entonces, vemos cómo en este tiempo el sistema de las luminarias de la Reina del Cielo, de un lado en Oriente, en Europa Oriental, promueve acciones de guerra, y en Occidente todo el cuento del tema del amor, de la amistad, del Día de los Enamorados y todo esto. Entonces, llegando a estudiar San Valentín nos dimos cuenta que hace parte del sistema espiritual de la Reina del Cielo, que realmente son dioses del amor o dioses de la inmoralidad, y tiene que estar y está unido a celebraciones. Bueno, entonces todo esto nos ha llevado a preguntarnos, bueno, en Apocalipsis habla del ajenjo,
de la luminaria esta que cae. Y tenemos una hipótesis de investigación que esa entidad espiritual, porque no todos lo que hay en estos sistemas, en estas constelaciones, no todos son planetas o son estrellas, también hay cúmulos de polvo que se pueden, desde acá, desde los observatorios astronómicos, se pueden observar, son cuerpos celestes. Entonces, dentro de esos cuerpos celestes, pueden existir entidades espirituales que estén allí en el segundo cielo. Entonces, por eso nos salimos un poquitico del tema que llevamos de Diario de Historias de Guerra para ver la posible relación entre Artemisa y entre la constelación del Orión. Hay un versículo que aparece en el libro de Job, capítulo 38, 32, que es una de las preguntas que le hace Adonai a Job. Job 38, 32. Una pregunta, pues le hace un listado de preguntas en ese capítulo a Job y le pregunta, ¿abrirás completamente el Mazarot en su tiempo señalado? ¿Regirás al lucero con sus rayos? Es un versículo bien amplio y categórico que nos introduce en esto de astronomía bíblica. Entonces, la versión que estamos usando es la Biblia textual número 4. Biblia textual número 4. Esta versión, mis estimados amigos, la Biblia textual 4, trae mucha luz en temas que realmente son complejos o que están sacando a la luz temas complejos. Esto de la astronomía bíblica es un tema de relativa ignorancia dentro del contexto latinoamericano católico. La gente en el catolicismo sabe que existe algunas cosas del zodiaco, sabe que dentro del contexto latinoamericano católico, pues se sabe que se le pregunta que en qué signo zodiacal ha nacido una persona, y a veces sale en los periódicos y en las revistas, sale el horóscopo de acuerdo al zodiaco, a la constelación del zodiaco. Ya dentro del contexto latinoamericano evangélico, la información es poca. Realmente los líderes o pastores evangélicos se remitan simplemente a citar en su predicación o en su consejería de que el horóscopo es algo que no es de Dios, pero hasta ahí. Es algo que hace parte de las tinieblas, pero hasta ahí. Es decir, no hay profundización en el tema. Sin embargo, la práctica es que la gente lo usa para el tema del horóscopo, saber cómo encontrar pareja, saber si puede encontrar trabajo, si tiene suerte. Bueno, es un tema. Mi acercamiento en estudios de administración, un programa de la Universidad de los Andes de Colombia, en un tema financiero, nos llegó un profesor, nos pedía los datos y en un computador portátil con impresora nos pedía algunos datos, entre ellos la fecha de nacimiento, y bueno, y nos imprimía a cada uno en la apertura de ese tema financiero, de planeación financiera, nos imprimía a cada uno la carta astral. Algunas personas muy racionales se molestaron. A mí me entregó la carta astral, pero como yo sabía que eso es como esotérico, como de las tinieblas, yo simplemente doblé la carta astral, ¿sí? Y cuando la doblé, la guardé entre los cuadernos, luego salí y la boté en el bote de la basura. No miré mi carta astral. Pero el profesor de finanzas de la Universidad de los Andes decía sobre
la manera en que teníamos que invertir, tomar decisiones, hacer inversiones, dependiendo del día en que hubiéramos nacido, porque hay un alineamiento planetario y no era la carta astral. Bueno, algunas personas quedaron muy emocionadas, fue un descubrimiento y comenzaron a seguir pues a este profesor, a unos eventos que tenían. Yo pues, entendía que era más o menos como entre un formato el que él manejaba en la universidad, pero era un personaje como de la nueva era, pues eso no me llamó mucho la atención, lo pasé. Pero ahora que estamos estudiando esto de Ajenjo, de Artemisa, de San Valentín, investigando sobre dónde puede estar este cuerpo celeste, esta luminaria, esta entidad espiritual llamada Ajenjo, que es la que tiene al mundo occidental en inmoralidad sexual y la que tiene a Ucrania y a sus vecinos en confrontación de guerra. O sea, esta diosa Diana la cazadora o Diana que aparece en cada cultura como diosa del amor y diosa de la guerra. Eh, entonces hay que tratar de desenmarañar todo esto y pues el acercamiento que yo estoy teniendo aquí en el tema de astronomía bíblica lo estoy tomando básicamente de las notas textuales de la Biblia textual número 4. Entonces, desenmascara que al final de Job 38, 32, dice, regirás al lucero con sus rayos. En otras versiones habla de Arturo, con una C intermedia, Arturo, con sus hijos. Pues, suena como a... No es muy claro, pero en esta versión sí se habla de Lucero. Lucero, ese ser espiritual que se reveló, que muchos lo identifican como el mismo Satanás, el diablo, otros lo identifican como un ser espiritual de la misma categoría. Bueno, por ahí está la cosa dentro del mundo cristiano. Unos lo juntan, otros dicen que es otra expresión de Satanás el diablo, o sea, lo separan, otros lo juntan en uno solo. Lo cierto es que en el tema de Lucero, de la caída de Lucero, pues tenemos más información dentro del mundo evangélico latinoamericano. Ahora, aquí aparece algo también que habla sobre el tiempo señalado. El tiempo señalado es algo especial porque tenemos diferentes expresiones de tiempo. Está el tiempo que tenga que ver con la hora dentro del día, a lo que se llama el tiempo cronológico. Está el tiempo, y hay una entidad espiritual en Grecia que es Cronos. Algunas personas ortodoxas dentro del cristianismo no les gusta usar Cronos porque es una entidad espiritual, el nombre Cronos. Kairos también es una entidad espiritual, pero muchos lo asemejan como al tiempo oportuno, tiempo de Dios, y cabe dentro de este tiempo señalado un tiempo de esos tiempos especiales para algo que Dios quiere hacer. Como les digo, alguna gente ortodoxa no le gusta usar el término Kairos porque también es una entidad dentro de la mitología griega. Está el eón, que son periodos de tiempo, recordemos el día 1, día 2, día 3, donde todavía no está creado el sol, ni la luna, ni las estrellas. En la creación en Génesis 1 se dice del día, pero ¿cómo va a haber día si no hay sol? Si no hay sol ni luna. Entonces el eón, que a veces aparece como día o como siglo, es una época, un aión o un eón, son una temporada. Entonces aparecen diferentes tipos de tiempos. Aquí aparece tiempo señalado. Entonces es interesante que aquí en este mismo versículo de Job 38-32 se habla de tiempo señalado, un segundo elemento para analizar. Y tenemos también el Mazadot, que ya les decía de lo del zodiaco. Entonces suena como muy raro y misterioso dentro del contexto evangélico. Yo en esta oportunidad, en esta parte 1 de astronomía bíblica, me voy a ceñir, siendo un poco ortodoxo, a lo que colocan los traductores de la Biblia textual número 4, lo que ha podido encontrar de acuerdo a los últimos hallazgos de manuscritos y actualización de manuscritos. Es decir, por eso, siendo un poco ortodoxo para evitar temor en el auditorio de que, bueno, y
y este William, ¿de dónde saca esto de la astronomía bíblica? Entonces, lo estoy sacando de la versión Biblia Textual 4. Usted puede ir y revisarlo. Y bueno, es parte, digamos, de la iluminación o revelación que traen la actualización en un lenguaje mucho más fidedigno con los manuscritos. Entonces, ahí aparecen las diferentes constelaciones del zodiaco que se llaman Mazarot. Mazarot, un término que aparece allí en estos idiomas antiguos. Vamos a ir como de atrás para adelante, el tema del lucero. Apenas estoy en Job 38-32, libro de Job 38-32, apenas el tema del lucero con sus rayos, es decir, ¿cómo Dios va a regir al lucero con sus rayos? Los rayos, más adelante vamos a ver que son líneas, son conexiones. Estudiando geometría solar, entonces son líneas que se trazan, ¿sí? Son líneas que se trazan. También algunas personas lo llaman geometría sagrada, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema muy conocido, el tema de la caída del lucero. Isaías 14:12 al 15, dice, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Está hablando de una entidad espiritual de primera categoría. Algunos lo asemejan a Satanás el diablo, otros a la sabiduría antigua, a la que se reveló, otros lo asemejan a la misma reina del cielo. ¿Sí? Son como expresiones ahí de la tiniebla. Lucero. No voy a entrar en esa complejidad en la que se viene hablando. Simplemente me refiero a que lucero, dice lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones. O sea, lucero daba órdenes a las naciones. Fuiste abatido a la tierra. Se cree, paréntesis, se cree que hace 66 millones de años, el meteorito que cayó en el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, cerca de Chicxulub, Puerto, que está en el municipio de Progreso, en el estado de Yucatán, en México. Fue ese meteorito el que hizo que el planeta Tierra estuviera como 10 millones de años en un profundo, digamos, casi todo cubierto por hielo, porque pues al caer este meteorito hizo que hubieran explosiones muy grandes, que hubiera mucho polvo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se habla de que hace 66 millones de años fue la fecha en que murieron la mayoría de los dinosaurios. Entonces, muchos también hablan sobre que la caída de Lucero se presentó ahí como entidad espiritual, se presentó ahí en el Golfo de México. Chicxulub en lengua maya significa la pulga del demonio, ¿sí? Que es donde cayó. Entonces dice, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios. O sea, Dios tiene su rayo junto a las estrellas de Dios, es decir, Dios tiene sus estrellas. Haré levantar mi trono, eso es lo que decía Lucero, haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. O sea, ya en los cielos de los cielos de los cielos de Dios hay unas estrellas de Dios y hay un monte de la asamblea. Dice versículo 14 de Isaías 14, subiré sobre las altas nubes. Nubes. O sea, no son estas nubes que están dentro de la atmósfera del planeta Tierra, ¿no? Deben ser otro tipo de nubes. Algunas cuerpos celestes que hay en alguna parte. En el flanco norte. Yo me pregunto, pero ¿cómo se orientan ahí Isaías para hablar del norte? Tal vez en la posición en la que él estaba lo identificó o puede que exista un norte. Y me haré semejante a león, está hablando
del Dios de la Biblia. Y dice, ciertamente al Seol está siendo abajado hasta el flanco de la fosa. Entonces, al parecer, hace 66 millones de años cayó este meteorito. Se asemeja como que este meteorito pues venía, una entidad espiritual que venía con vestiduras, con polvo cósmico, algo, y bueno, cayó sobre la Tierra, hubo esa desaparición de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y que, entonces, ¿qué pasó con este lucero? O este sistema espiritual de lucero. Bueno, ahí en Job 38 habla le pregunta a Dios a Job, oye, ¿vas a regir a lucero con sus rayos? Es decir, o sea, lucero tiene, sí, porque hay entidades espirituales que están en el inframundo, pero también entidades espirituales que están en la raquia, es decir, en el segundo cielo. Bueno, entonces, cuando se habla de tiempos señalados, en Job 38, 32, todavía estamos en el mismo versículo, Job 38, 32, la Biblia Textual 4 coloca una nota, que es la número 183, donde los traductores llaman la atención sobre varios tipos de tiempos señalados, pero donde le dan mayor importancia a lo que sería, dentro de esos tiempos señalados, que hay varias categorías de tiempos señalados, lo que sería las fiestas a perpetuidad para el pueblo de Israel. Pero sabemos que el pueblo de Israel hoy, en este tiempo, esa plantilla de esas fiestas a perpetuidad son para la iglesia. Entonces, ha habido dentro del cristianismo evangélico latinoamericano gente que se ha ido a estudiar y a practicar a ver lo que dice la Biblia de estas fiestas bíblicas. Están los que se han ido por la línea mesiánica, los que se han ido por el judaísmo. Yo lo entiendo como una plantilla, un diseño eterno que iba a aplicar para Israel, pero que también aplica para el cuerpo de Cristo hoy en la iglesia. Entonces, hay muchos elementos que uno puede estudiar ahí de los amigos del judaísmo, pero es una plantilla superior a esa religión, o superior a los mesiánicos, o superior a lo que dicen los evangélicos que estudian el tema. Es decir, es una plantilla de celebración de fiestas a perpetuidad, o sea, todo el conjunto de estrellas, incluyendo el sol, la luna, las estrellas, los cuerpos celestes, las luminarias, Dios las tiene para indicar y hacer cosas en el tiempo señalado. Entonces, hay quienes dicen que Dios a través de los cielos ha hecho varias cosas. Nos cuenta a nosotros en cada generación lo que ha sucedido, pero también nos cuenta lo que sucederá. Wow, entonces eso es emocionante porque es como una película cósmica, una película donde nos muestra lo que ya sucedió, el presente y lo que va a continuar en el futuro. Interesante. Interesante esa hipótesis que aparece como con mucha fuerza, con mucha fuerza. Los amigos de la Biblia Textual 4 tratan de darle mucha importancia en la nota 183, que se habla de tiempos señalados, tratan de darle mucha importancia al tema de las fiestas, y no pretendiendo judaizar a los cristianos evangélicos o a los cristianos católicos, o bueno, o a los que están dentro de la cristiandad, llámense luteranos, anglicanos, sino tratando de mostrar un diseño eterno superior a lo que han enseñado estas religiones, tiempos señalados. Entonces, dentro de esos tiempos señalados, pues ellos van a ese término que se usó ahí y nos regalan Génesis 1:14, donde dice, y dijo Elohim, haya maldiciones, o sea, no luminarias, sino maldiciones, en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señalar
para señales y para tiempos señalados y para días y años. O sea, esas luminarias que, podían ser objeto de maldiciones para la humanidad, tiene que ver con tiempos señalados. O sea, y esos tiempos señalados no tienen que ver solamente con el pueblo de Israel. Aplicaban para el pueblo de Israel, pero también pueden aplicar para el cuerpo de Cristo hoy en el planeta Tierra. ¿Tá? Ahí aparece eso de tiempos señalados. También Levítico 23, 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Pronuncio Jehová porque al parecer, de acuerdo a las últimas traducciones, esa es la forma más correcta de hablar el nombre de Dios. Dice, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Entonces esos tiempos señalados son unas fiestas que él señaló ahí, unas plantillas, unos diseños eternos que los podemos aplicar en este tiempo porque tienen que ver con toda la creación, con toda la cantidad de millones de estrellas que él hizo. Entonces aparecen conexiones entre esas estrellas. Entonces algunas fiestas hablan de lo que ya sucedió y hay otras fiestas que hablan sobre lo que falta por suceder. Entonces las fiestas nos cuentan la historia de la humanidad, que es muy pequeñita. La historia de nosotros es demasiado pequeñita en comparación de la historia del universo. ¿Sí? Dentro del reloj del universo nuestra historia es muy pequeña, pero nos cuenta la historia del universo, lo que ya vivió el universo y lo que vivirá más adelante. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol, dice, pero acerca de los tiempos, y utiliza, y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba. Es decir, la iglesia allí en Tesalónica tenía suficiente entendimiento de que son tiempos, para hablar de tiempos cronológicos, tiempos especiales, pero cuando el apóstol habla de tiempos señalados, ellos entendían de qué estaba hablando el apóstol, de qué tiempos estaba hablando el apóstol. Bueno, ahora, en Efesios 1, dice, versículo 10, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. Vuelve y habla de tiempos señalados para volver a unir, o sea, algo que se había desunido, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, hay muchas cosas que están en la tierra, o sea, el reino vegetal, el reino animal, las aguas, el reino mineral, los seres humanos, los que están en la tierra. Pero también habla de los que están en los cielos, o sea, esos planetas, entidades que hay allí. Tremendo, porque en algún tiempo señalado, que hay una coincidencia entre lo que sucede en el cielo y en la tierra, en algún tiempo señalado en los cielos se van a juntar o se van a reunir todas las cosas en Cristo, por Cristo, para Cristo. Todo, o sea, fue creado por Él, para Él, en Él. No es un juego de términos, tiene su complejidad, pero tiene toda una riqueza de revelación. Todo fue creado por Él, fue creado para Él, todo fue creado en Él. Entonces se habla de unos tiempos señalados donde se va a volver a unir lo que estaba desunido, lo que estaba separado. Separado significa lo que está alejado, lo que alejado significa muerte, alejado significa en pecado. Entonces se va a juntar nuevamente en un tiempo señalado. Entonces, muy probablemente haya un alineamiento entre los tiempos señalados del cosmos y los tiempos señalados de la humanidad, es decir, y los tiempos señalados de las fiestas. Entonces, que lo que ha de suceder como la segunda gran venida de nuestro Señor Jesucristo suceda justamente en un tiempo señalado de una de las fiestas de otoño.
Ah, qué interesante. Entonces, vamos a prestar atención a las fiestas bíblicas, llamémosle santas convocaciones a perpetuidad de los tiempos señalados, las fiestas de los tiempos señalados. Qué interesante, o sea, la cosa tiene mucho sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido y tenemos que estar muy hábiles e inquirir hasta donde la palabra nos permita inquirir. No vamos a construir con pocos versículos una nueva religión, no vamos a construir con pocos versículos una secta religiosa, o no vamos a construir con pocos versículos un cisma dentro del cristianismo. Simplemente es inquirir hasta donde podamos inquirir. Bueno, lo que le interesa a Dios compartirnos en su palabra, y que de ahí para adelante pues ya lo que queda, que no esté escrito en su palabra, es lo que nos guíe el Santo Espíritu de Dios. Bueno, hasta ahí yo creo que es como la lógica en la que debemos inquirir estas escrituras. Esto que estamos compartiendo hoy sobre astronomía bíblica realmente lo he llamado parte 1, como la introducción, lo que nos dan los traductores de la Biblia textual versión número 4, Biblia textual 4, en la nota textual 164, que se llama astronomía bíblica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son preguntas que Adonai le hace a Job sobre el Mazarot, o sea, sobre los signos sobre las constelaciones del zodiaco. En ese mismo versículo le está preguntando por los tiempos señalados, que tienen que ver con esas constelaciones, pero los tiempos señalados, como les decía, tienen que ver con las fiestas, fiestas de santas convocaciones a perpetuidad, pero también tiene que ver con, digamos, el dominio temporal que ejerce Lucero y sus amigos, llamémoslo el dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, hay ciertas asignaciones temporales de dominio, pero como lo reconoció el rey o el emperador Nabucodonosor allí en el libro de Daniel, después de que él creía que casi era un dios él mismo, llegó y reconoció que el dominio de Dios está desde el principio del tiempo y hasta el final de los tiempos, inclusive que es sempiterno, está por fuera de los tiempos. Entonces nos estamos metiendo muy ortodoxamente en esta astronomía bíblica parte 1 en los versos que trae la Biblia, que no son muchos versos, pero que sencillamente sí es importante que los conozcamos, es importante que sepamos de ellos, que no ignoremos por lo menos esos versículos y estemos atentos a lo que Dios nos quiera entregar a cada uno sobre el interés que él tenga de revelarnos algo a cada uno, pero estoy haciendo una presentación muy ortodoxa, muy centrada en lo que dice la Biblia textual 4, muy centrada en eso. Hay un versículo que aparece ahí en segundo libro de Reyes 23, que justamente habla habla del Mazarot, o sea, de las constelaciones del zodiaco, pero la Biblia es muy clara, es en las reformas que hace el rey Josías, la Biblia es muy clara en que no hay que idolatrar a las constelaciones del zodiaco, ni tampoco hacer culto, es decir, quemar incienso al Mazarot. Leamos segundo libro de Reyes 23, versículo 5. Y destituyó a los sacerdotes idólatras. Es decir, hay gente hoy haciendo idolatría a estas constelaciones. Y destituyó a los reyes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal. O sea, también destituyó a esos sacerdotes que creaban
incienso a Baal. Baal era la denominación de los dioses, es decir, era como la denominación de un dios o de una entidad espiritual de las tinieblas, y tenía como, ese era como el nombre, un título, y luego seguía el nombre, o sea, Baal, y seguía la extensión del nombre, como el apellido. Entonces le quemaban incienso a los Baales, esos sacerdotes fueron destituidos. Los que le quemaban incienso idolatraban al sol, también fueron destituidos. Los que quemaban incienso idolatraban a la luna, también fueron destituidos. Los que quemaban incienso e idolatraban al Mazarot, es decir, a las constelaciones del zodiaco, también fueron destituidos. Y los que quemaban incienso y adoraban, también idolatraban a el ejército de los cielos, también fueron destituidos. O sea, la Biblia es muy clara. Una cosa es que entendamos lo que la escritura dice alrededor de las constelaciones del zodiaco, pero es muy clara. No se puede idolatrar ni quemar incienso a estas constelaciones o a estos planetas, a estas galaxias, a estos sistemas de constelaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no hay adoración para ellos. Ellos tienen una asignación temporal, un dominio temporal sobre las naciones, y tienen también un tiempo señalado de existencia. Es decir, ellos también van en un tiempo a dejar de existir. Esos planetas o esos sistemas, esas galaxias que se rebelaron contra Dios, llegará a su momento donde dejarán de existir. Es interesante. Entonces, recuerden, estamos en astronomía bíblica, no es nueva era, no es chamanismo, no es brujería, no es hechicería. En mi vida he tenido acceso a estudiar brujería, hechicería, no me interesa, o a estudiar ocultismo, ni fui hechicero, ni mis ancestros registramos en los ancestros brujos, hechiceros, astrólogos, magos, nada de eso. Es decir, lo estoy haciendo desde la perspectiva ortodoxa, muy clara y transparente de lo que nos trae la Biblia textual número 4. Bueno, no quiero que nadie saque de contexto, que diga, oye, pero ¿qué está haciendo este personaje hablando aquí? ¿De dónde salió? ¿No? A mí nadie me lo explicó. Yo he llegado aquí simplemente como estudiante de la Biblia, preguntándole al Señor sobre esta estrella Genjo que se relaciona con Artemisa, con Chernobyl, dado que en este momento hay hemos pasado una celebración en Occidente, en el mundo católico romano, del día febrero 2, de la celebración de la Reina del Cielo. Hemos pasado el 14 de febrero en las religiones, digamos, protestantes, de la religión anglicana y luterana, que reconoce a San Valentín y que suena muy bonito como Día de los Enamorados, pero en este mes han ocurrido muchas cosas, noticias diariamente de lo que está sucediendo allí en Ucrania, donde está Chernobyl, es decir, donde está Genjo, donde hay esa población que se llama Genjo, Artemisa, y todo el choque que hay allí en Rusia, Ucrania. Hemos seguido durante todo este mes las noticias diariamente por RT, que es la radiodifusión de Rusia, el medio ruso, RT en español. Hemos seguido DW, que es donde salen las noticias, medio pagado por el gobierno alemán. BBC también, hemos seguido las noticias por El País de España, CNN, etc. Entonces estamos tratando de ver qué es lo que está sucediendo ahí, tratando de entender, porque se remontan a 1500 años de historia, al Principado de Kiev, 1500, que simplemente eran pueblos eslavos que se desplazaron hasta lo que hoy es Kiev, y desde ahí esta ciudad y todo lo que es Ucrania y Rusia, todo esto ha pasado por demasiados imperios, ¿sí? Imperios eslavos, lituanos, polacos, rusos, soviéticos, turcómanos, mongoles. Bueno, eso han habido tantas y tantas. Son pueblos que han sufrido por temporadas, han sufrido
el dominio de imperios que les cambian la lengua, que los atropellan, que los matan, que los expropian. Entonces son culturas que han pasado por mucho tiempo. Entonces esas reclamaciones históricas de 1500 años, reclamaciones de hace 100 años, reclamaciones de hace, de hace 30 años, cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, entonces hay tendencias imperialistas a crecer todo lo que tenga que ver con la cultura de Rusia, tanto en raza como en idioma, una cultura imperialista de crecer, pero también están los que, siendo de subconjunto de esa cultura o civilización o idioma o costumbres, también quieren nacionalistamente eh, disfrutar de su territorio, tener libre autodeterminación. Entonces son tendencias imperialistas y tendencias nacionalistas que chocan, pero dentro de todo esto hay entidades espirituales que gobiernan, que ejercen presión y que invitan a la humanidad digamos, a involucrarse en estos conflictos. Alguien podría decir en Occidente, bueno, ¿a mí qué me importa? A mí qué me importa fue que el día 21 de febrero el presidente ruso Putin, al reconocer a estas dos repúblicas de la región llamada Donbass, eh, de estas dos repúblicas independientes, al reconocerlas, pues echa atrás unos acuerdos ya hechos previamente, del cual se queja de que no han cumplido Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Pues el petróleo amanece el día 22 de febrero más caro en las cotizaciones. El gas aparece mucho más caro porque posiblemente no se desarrolle o se detenga ese gran gasoducto que sale de Rusia hacia Alemania, que es el Nord Stream 2. Al subir esas dos cosas, los inversionistas por temor se refugian en el oro. Entonces el oro sube de precio, el petróleo sube de precio, el gas sube de precio. Entonces aparecen los bancos centrales de los diferentes países presionando para subir las tasas de interés, para que todo no se vaya, para que no se vayan los recursos de los inversionistas. Entonces significa de que los países latinoamericanos que tenemos monedas débiles en relación, por ejemplo, al dólar, entonces se puede haber una inflación a nivel mundial y también devaluación de estas monedas débiles con respecto, por ejemplo, al dólar. Entonces, por una simple declaración de un presidente reconociendo dos pequeñas repúblicas independientes, o sea, un imperio reconociendo dos pequeñas republiquitas independientes, hace que 7.000 millones de la humanidad, el 99% de la gente haya amanecido el 22 de febrero más pobre y menos del 1% haya amanecido más rica. Es decir, cómo una simple noticia cambia. Y alguien podría decir, pues a mí qué me interesa, pues yo sé que todo se encarece, pues ahí subsistiremos. Sí, pero entonces viene a haber mayor desigualdad, mayor desequilibrio a nivel del planeta. Entonces, finalmente, todos esos movimientos inflacionarios y de devaluación, finalmente los que sufren son los pobres del planeta Tierra. Entonces, por eso, por ese conflicto que está sucediendo en Oriente y por lo que se está moviendo en este mes de febrero del 2022 es que nos vimos obligados a estudiar esto de astronomía bíblica, parte 1. Es decir, no es que haya ese morbo por conocer temas misteriosos, ¿no? Y estamos tomando es como referencia a la Biblia, como referencia a la historia, la arqueología, la mitología. O sea, simplemente como para dejarlo ahí expresado y pues para decir, bueno, como hipótesis que se pueden formular y que sea el espíritu el que nos permita hacer las conexiones y solo para entender, ni siquiera para gestionar, simplemente porque yo no le estoy diciendo, oiga, los invito a orar por Rusia o los invito, porque Rusia está defendiendo, por ejemplo,
el respeto de la religión ortodoxa dentro de Ucrania. Entonces, Ucrania le está diciendo respeten a la religión ortodoxa. Son elementos ahí muy finos, porque en Ucrania ha habido toda una tendencia progresista de aprobar el matrimonio igualitario, de aprobar una cantidad de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, con forzar a los niños en la educación primaria todo este tema de ideología de género. Entonces hay cosas que todavía hay elementos que se nos escapan, pero que vamos construyendo, o sea, no siendo ignorantes, vamos construyendo, vamos caminando, construyendo, y a ver, por lo menos entender el tiempo que estamos viviendo, ya sea para decir, bueno, esto es tan complejo que me meto dentro de el brazo extendido de Jehová, me meto dentro de la sombra del Altísimo, o, o, o comienzo a adorar, y así como hizo Abraham, así como hizo Jacob o Natanael, abro un portal de adoración donde yo pueda conectarme y suban imagen ángeles, o hacer lo que hizo el apóstol Pablo y el apóstol Juan, que no se metieron en una cueva a decir, no, pues yo aquí estoy muy bien, meditando en la palabra, conociendo los misterios, sino que ellos cambiaron la generación de su época. Ellos sacudieron el sistema de Artemisa de los Efesios, sacudieron ese sistema de moralidad, de religión, de economía, lo sacudieron, y en la época del apóstol Juan, cuando él fue allí pastor principal en Éfeso, digamos obispo de Éfeso, prácticamente la estructura religiosa de la diosa Diana de los Efesios cayó. Entonces, que luego, después de un tiempo, vuelven y toman fuerza otra vez, y otra vez vuelven y levantan ciertos templos, pero bueno, pero por lo menos es preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Me escondo bajo tus alas, abro un portal, o transformo mi generación y transformo mi territorio? Por lo menos para preguntar eso, para preguntar qué nos toca hacer en estos tiempos. Entonces, avancemos un poquitico en el tema de la astronomía bíblica. Entonces, miremos algunos pasajes relacionados. Que no quede así como suelto lo que estamos estudiando. Génesis 1, 17. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Ah, qué interesante. Fue Elohim el que colocó las estrellas en la expansión de los cielos. Muy chévere, interesante. Pero, pregunta, ¿pero sabía que luego se le iban a revelar algunas de ellas? Posiblemente sí, sabía que ellas iban a tener esa voluntad de asociarse en entidades espirituales, a revelarse o a estar fieles a Dios. Salmo 147, 4. El que enumera multitud de estrellas y a cada una llama por su nombre. Entonces, estrellas no hay miles, ni cientos de miles, sino millones de estrellas. ¿Cómo les parece que nuestro Padre Jehová le conoce cada estrella por su nombre? Buena memoria, ¿no? Él las creó, las colocó, les sabe los nombres. Interesante. Y aparece un salmo, el Salmo 19, al que muchos comentaristas llaman el Salmo de la astronomía bíblica, porque da algunos elementos de astronomía bíblica. Dice el director del coro, Salmo de David. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2. Un día a otro día vierte profecía. Qué interesante. Un día le comparte profecía a otro día. Y una noche a otra noche revela sabiduría. Hasta las noches se comunican entre sí. Versículo 3. Donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída. En algunas versiones dice sobre, aunque tú no escuches ni veas lo que sucede, ni alcances a escuchar, ni alcances a entender lo que le dice un día a otro día, o lo que le dice una noche a otra noche, déjeme decirle, está diciendo el Salmo 19,
déjeme decirle que un día a otro día le comparte profecía y que una noche a otra noche le comparte sabiduría, aunque tú no la veas, ni la escuches, ni la entiendas. ¡Wow! Interesante, ¿no? Versículo 4, su línea. Son líneas que se trazan, es geometría solar, si estamos aquí en la Tierra viendo la posición con respecto al Sol, de los relojes solares, de lo que se estudian en la genomónica, pero allá al estudiar la posición relativa que tenemos en un momento determinado del año, del mes, del día, del momento, en relación a todos los astros, entonces salen líneas de geometría, vamos a llamarle geometría cósmica, del cosmos. Entonces esas líneas generan mallas, enmallados. Dice, su línea salió por toda la Tierra y sus palabras hasta los confines del cosmos, o de cosmos. Entonces, todo el cosmos está conectado por unas líneas cósmicas que, claro, como todo está en movimiento, hay que ver la posición relativa del instante en el que haya alineación o desalineación o aperturas de ciertas líneas o de ciertas redes que hay allí de comunicación entre todas las entidades cósmicas, llámense planetas, galaxias, luminarias, entidades espirituales, polvos cósmicos, meteoritos, bueno, nubes de estrellas, soles, etc. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Es decir, el sol vive feliz de ver cómo se mueve todo eso, como si fuera, y hace la comparación al hombre, al esposo en luna de miel, feliz, que sale como atleta a mirar cómo se mueve todas estas constelaciones. O sea, hay interés, hay alegría, ¿sí? Porque para el sol no hay, por ejemplo, noche. ¿Quién oscurece al sol? El sol alumbra siempre, ¿sí? La Tierra siempre está iluminada, pero no la misma parte de la Tierra, sino diferentes partes de la Tierra tienen luminosidad del sol, pues la Tierra se va moviendo, entonces en la noche tenemos luminosidad de la luna, pero tenemos luminosidad de las estrellas, es decir, de las constelaciones. Dice, de un extremo de los cielos es su salida. Bueno, de un extremo. O sea, los cielos tienen extremo, entonces alguien puede decir que tiene como terminación. No lo sabemos, es la forma en que está escrito. O sea, de una parte de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos. Y nada queda escondido de su calor. O sea, el sol en nuestro sistema y los diferentes soles en los diferentes sistemas pues dan calor a todo el universo. Salmo 97. Los cielos dan a conocer su justicia y a todos los pueblos, y todos los pueblos ven su gloria. Algunos comentaristas dicen de que Dios a través de todos los astros ya contó una parte de lo que ha sucedido y se cuenta lo que va por suceder. También habla de que Él establece un sistema de justicia. Entonces, si Él estableció los astros como justicia, juicio y venganza para las diferentes culturas, entonces suena como misterioso, o sea, suena como misterioso que ahí está, o sea, parte de su justicia es conocida para la humanidad, para las aguas, para las aves, para los animales, para los peces, para los minerales, es dada a conocer su justicia a través de toda la expresión de lo que vemos en los cielos. Es demasiado complejo, porque siempre hemos visto a un Dios muy humanizado, pero Dios es el Dios de toda la creación y en Cristo todas las cosas deben ser reunidas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Bueno, entonces sigamos hablando sobre estos pasajes que nos ayudan como a abrir el entendimiento, a que las escrituras se nos abran y luego que el Espíritu Santo nos guíe
para entender, esto nos ayuda también a entender los tiempos que estamos viviendo. Ahorita esto de astronomía bíblica está dentro de las herramientas, dentro de la administración de herramientas espirituales, como una administración de una herramienta que nos va a servir para administrar tiempos, para el tema de administración de finanzas, temas de tiempos, y bueno, y también pudiera servirnos para temas de guerra espiritual. O sea, puede servirnos para muchas cosas. Necesitamos por ahora tener esta herramienta espiritual, la astronomía bíblica. Tito 1:2, acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, había prometido desde antes del principio de los siglos. O sea, desde antes del principio de los siglos, cuando no había sido creado la tierra ni la humanidad, ya él había hablado de la esperanza de la vida eterna, seguramente allá en la casa de los espíritus, que eran los que le interesaba saber sobre qué esperanza iba a haber de vida eterna, ¿no? Todas estas vicisitudes, porque los espíritus tenían algún día que venir a ser asignados para nacer dentro de los cuerpos humanos y almas humanas, tenían que venir. Entonces, ante ese panorama desolador de que están ahí todas esas constelaciones, la mayoría rebelándose contra Dios, o muchas de ellas por lo menos rebelándose contra Dios, entonces suena muy desesperanzador para un espíritu que está en comunión con Dios, saber que va a venir a la tierra, a nacer dentro de una familia, en un cuerpo, alma y espíritu, y saber que la vida eterna puede estar en peligro. Entonces él, hablando sobre esta esperanza de vida eterna, lo prometió desde el principio antes del principio de los siglos. Y recordemos lo que dice ahí en Génesis 1, básicamente en lo que fue el día número 4, porque los primeros 3 días no son días de 24 horas como los conocemos, sino eones, fueron épocas, tiempos. ¿De cuánto duraron esos tiempos? No lo sabemos. Y dijo Elohim, Génesis 1:14, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para tiempos señalados. Tiempos señalados, recuerde, tiempos señalados tiene que ver con fiestas, tiene que ver con constelaciones, tiene que ver con que los cielos y la tierra se juntan. ¿Qué tiene que ver estas fiestas con cosas que ya ocurrieron, pero con cosas que van a ocurrir? Ah, qué interesante. O sea, nos debe interesar los tiempos señalados de las santas convocaciones que hay en la Biblia. No porque deseemos volvernos mesiánicos o deseemos entrar al judaísmo, sino porque son diseños eternos que el Padre, en su eterna sabiduría, nos lo ha dado para que los disfrutemos, para que nos ubiquemos y para que gestionemos y para que le saquemos provecho a todo esto. Y para días y años, versículo 15 de Génesis 1, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y fue así. Verso 16, y Elohim, Aleph, Taf, constriñó 2 grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph, Taf para dominio del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche, y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla, y vio Elohim que estaba bien. Bueno, ahí habló de las luminarias. Mire que en Génesis 3 el panorama es desesperanzador, cuando después de la caída de Adán y Eva dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Es decir, la serpiente herirá a la humanidad en los talones y la humanidad, en los que hayamos sido redimidos en Cristo, podremos herir a la serpiente en la cabeza. Entonces va a haber una contención todo el tiempo. Sonaba como la humanidad tenía que crecer, tenía que tener una esperanza, la que dice Tito 1:2, y por eso quise traer este versículo de Génesis 4:26. Dice, y a Seth le nació un hijo y llamó su nombre Enos, con S, no con C, sino con S, Enos, y se comenzó a invocar el nombre de Adonai. Es decir,
Por supuesto que por la información que traían las siguientes personas que iban naciendo en el planeta Tierra, pues traían la información de Tito 1.2, es decir, de que había una esperanza de vida eterna. Entonces, si hay una esperanza de vida eterna, entonces en ese tiempo, cuando nació Enos, se comenzó a invocar. ¿Qué es invocar? Invocar es clamar, es gemir, es adorar, es orar, es comunicarse con Dios, es decir, es ofrendar, tantas formas de invocar. Creemos que al principio fueron sencillamente expresiones de gritos, de gemidos, ¿sí? Pero bueno, se fueron perfeccionando, se fueron desarrollando, constituyendo o construyendo diferentes expresiones de comunicación con Dios, danza, música, a través de la música como una herramienta, pero que es adoración. eh, y bueno, son elementos que nos permiten invocar. Y de lo que sí sabemos cuando hemos estudiado invocar es que cada vez que invocamos a Jehová, Él nos responde. O sea, Él responde una invocación, o sea, un llamado que le hacemos si lo hacemos desde nuestra honestidad, quitándonos las vestiduras religiosas, desde nuestra necesidad de que lo necesitamos a Él. Él contesta en tiempos en que le invocamos, es decir, siempre contestará en medio. Lo que pasa es que tenemos que saber utilizar la técnica correcta de invocación, como los gemidos, por ejemplo, como cómo nos presentamos espiritualmente, con qué vestiduras nos presentamos, desde el dolor o desde el reconocimiento de que dependemos de Él, desde el sufrimiento o desde la posición que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tiene que ver con nos presentemos a Él con fe, porque sin fe le desagradamos, con vestiduras limpias, porque la fe también tiene un olor en el mundo espiritual, reconociendo que nuestro conocimiento es limitado, o sea, no podemos a ponernos a discutir con Él o a contender con Él, como de pronto Job pasó esas líneas de confrontación con Dios, reclamándole, oye, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Motivado tal vez por la presión que le hicieron sus amigos, su esposa, ver la catástrofe económica, la catástrofe familiar, ver la catástrofe de su salud y poder confrontar. Muchas personas se acercan a Dios en esa confrontación y pues no vale la pena confrontar a Dios desde ahí. Hay gente que lo confronta diciendo, no, no hay Dios porque hay niños que se mueren de hambre, no hay Dios porque la gente aborta, no hay Dios porque hay guerras, o sea, y se acercan a Dios de una manera alevosa, de una manera eh, de rebeldía, de vociferación, hasta pasando límites donde llegan inclusive a maldecir a Dios. Entonces hay formas incorrectas de invocar el nombre de Dios. Bueno, entonces lo que le quiero decir es, invoque a Dios, siempre va a tener respuestas, simplemente asegúrese de que lo está invocando y en la Biblia hay suficientes referencias bíblicas, suficiente concordancia sobre cómo invocar el nombre de Dios. Bueno, sigamos caminando sobre todo esto de la creación de Dios y del plan de lo que ya sucedió y de lo que sucederá, de ubicarnos en los tiempos. Mateo 2, versículo 2, dice, hablando sobre cuando estos gente noble, estos príncipes, esta gente de una corte, que en realidad no eran magos, sino eran astrólogos o astrónomos, algunos opinan que eran de la escuela de Daniel allá y que ellos simplemente sabían de estrellas. Ellos llegaron pues dándose cuenta porque las estrellas anunciaron el nacimiento de Jesús, el ungido, el Mesías, el Cristo. Dice, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Dicen estos personajes astrónomos, diría, de mucha riqueza de Oriente. Ellos habían traído riquezas y vinieron buscándolo.
Y me salto los versículos por cuestión de tiempo, el pasaje es muy bonito, me salto al versículo 9 de Mateo 2 que dice, después de oír el rey, ellos se fueron. Estaban hablando de rey Herodes, dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente los precedía, hasta que llegó, la estrella se está moviendo, y fue detenida sobre donde estaba el niño. O sea, la astronomía bíblica nos está diciendo que una estrella, que en Apocalipsis sabemos que es la estrella de la mañana, que es una representación de la misma persona de Jesús, de Yeshua, esa estrella anunció el alumbramiento de él, el alumbramiento, el parto de Miriam o de María, su madre, y se detuvo, o sea, fue una guía hacia donde ellos tenían que caminar y encontrarlo en medio de la noche y del día. Dice que al ver la estrella se regocijaron con un gozo muy grande, estaban felices porque la estrella los llevó. Ellos sabían que vendría una estrella. La estrella de la mañana la pudieron identificar. ¿Dónde está esa estrella? Una estrella especial. La estrella. Entonces la estrella tenía movimiento y se detuvo la estrella. Entonces fíjese que el movimiento de lo que sucedió en los cielos, porque hubo una señal en los cielos, así como la segunda venida de Cristo tiene que ver con señales en los cielos, la primera venida de Cristo también tuvo señales en los cielos. Tiempos señalados. Se mueven los astros, tiempos señalados, en fechas de las fiestas. Entonces decir que Jesucristo nació por allá entre el 24 y el 25 de diciembre, cuando no hay ninguna fiesta dentro del diseño eterno de Dios, entonces es una mera inversión de las religiones, ¿sí? Jesucristo nació posiblemente en la Natividad, es decir, en la fiesta de las cabañas o del Sukkot, por allá un 28-29 de septiembre del año 4 antes de Cristo, ¿sí? Joel 3, hablando, porque traigo versículos que hablan sobre el pasado y sobre el futuro, o cosas que pueden estar sucediendo en diferentes tiempos. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. O sea, llegará un tiempo donde el sol y la luna se oscurecen. Ah, es un eclipse. Puede ser, o puede ser que pierdan su resplandor totalmente. Y las estrellas no harán su resplandor. O sea, ellos también tienen un esplendor, tienen un resplandor, tienen una autoridad, un dominio temporal. Llegará el momento en que se apagan las luces y todo queda, esas luces dejan de brillar. Y la luz en ese cielo y tierra nueva será simplemente la persona de Elohim, la persona de la luz que emana del trono del Padre. Es decir, estamos hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estamos hablando de que la luz eterna, Jesús, con esa será suficiente, porque ya no habrá ni noche, ni habrá día, sino todo estará iluminado todo el tiempo. Dice más adelante, también mirando otros versículos, pasajes como el de Lucas 21-25, que dice, y habrá señales en el sol. O sea, hay que estar atentos, van a haber señales en el sol, señales en la luna, y voy a leerlo así como en otro, para poderlo entender un poco mejor. Y habrá señales en las estrellas. Qué interesante. Y habrá señales sobre la tierra, o sea, señales en todas partes. Hablando pues de los últimos tiempos. Para entender los últimos tiempos, dice, angustia de las gentes en desesperación por el bramido del mar y el oleaje. Señales. Sería absurdo no estar atento a las señales, o si hay movimientos extraordinarios en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra o en el estado de ánimo de las personas,
pues no estar atentos a esas señales. Sería muy, vamos a llamarlo, sería muy tonto, sería muy de persona ciega decir, no me interesa. La verdad es que yo con cantar un corito cada domingo y escuchar 15 minutos de la Biblia tengo. Sería como, y algún día salvarme, sería como una posición muy reduccionista de lo que es la vida de reino, ¿sí? De lo que, porque como dice Habacuc 2:14, eh, que sea llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, yo creo que por ahí va la onda de lo que queremos decir, por ahí va el mensaje de lo que queremos decir. Hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Estamos siendo llenos del conocimiento de la gloria de Dios, porque los cielos muestran la gloria de Dios. Entonces, si los cielos muestran la gloria de Dios, yo sé que muchos de ustedes nunca se han detenido a mirar la luna ni las estrellas. A mí en lo personal no me llama mucho la atención, pero al leer la palabra ya digo, oiga, le digo a mí mismo, me digo a mí mismo, presta atención a las señales en los cielos, en las estrellas, presta atención. O sea, ya no tiene que ver con un gusto de que no, es que no me gusta la astronomía, es que me gusta estar bajo techo todo el tiempo. O sea, ya es una posición de querer ser ignorante, pues no tiene sentido, ¿no? Dios quiera que las personas que están escuchando esto, amigos, allá donde están, haya un deseo, no un morbo por entender las cosas de las tinieblas, sino un deseo espiritual por inquirir en la palabra y inquirir en que el Señor nos enseñe con estos fundamentos bíblicos, que no son muchos. O sea, no podemos construir una secta, una nueva religión basada en la astronomía bíblica, pero sí entender que hay ciertas señales que nos pueden dar cierta ubicación en los tiempos. Y bueno, que el Señor en su infinita misericordia, Él no hace cosas sin advertirle a sus siervos los profetas, pues que estemos atentos para poder que los siervos, sus profetas de estos tiempos, en los tiempos de nuestra generación, puedan entender, Dios antes de hacer algo le revele a ellos, entonces podamos como estar en esa sintonía, en esa frecuencia y poder entender que esa señal tiene que ver con eso y entonces no decir, oye, pero ¿por qué este profeta está diciendo esto o aquello? Porque hay señales en todo el cosmos habla y muestra señales de lo que Dios está hablando en cada tiempo. Mateo 24. Recordémoslo, pero quiero que se concentre no como en el mensaje evangelístico de hablarle, el mensaje evangelístico vía a terror, vía el infierno, vía te vas a morir mañana, vía el diablo te puede hacer tal cosa y arrepiéntete y haga esta oración. No, desde ese punto de vista de evangelismo evangélico forzado no, sino veámoslo desde el punto de vista de astronomía bíblica. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido. O sea, va a haber un momento de oscurecimiento del sol. Y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Caerán las estrellas del cielo. Dice, y las potencias de los cielos, o sea, esos grandes soles, esos soles que tienen 1.000.000 de veces, 100.000 veces, 10.000 veces más masa solar que nuestro sol, pues esas potencias de los cielos van a ser conmovidas, lanzadas hacia alguna parte del cosmos, no lo sé, pero van a ser conmovidas, o sea, aunque ellas están en permanente movimiento relativo, desplazándose en algún sentido, porque también hay agujeros negros, energías, fusiones de nebulosas con otras nebulosas, estrellas que se juntan y se forman dos en una. Entonces serán conmovidas. Bueno, y después dice, versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. O sea, hay una señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hasta esa segunda gran venida de Cristo, hay muchas señales. Entonces, para toda la humanidad del momento será visible
la gloria en la que viene el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, su nube de testigos, sus ángeles, en las nubes, ¿cómo le verán al mismo tiempo todo el planeta si la Tierra es redonda? No lo sé cómo será eso. Si se abrirán los ojos espirituales de todo y podremos ver, o podrán ver, si ya no estamos, Cristo viniendo sobre la tierra. Es decir, no que, porque alguien podría decir, oye, pero ¿cómo es imposible que si alguien está en un lado de la tierra lo ve y en otro lado lo ve? No lo sé. La palabra dice que aparecerá el Hijo del Hombre, aparecerá señal del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre. Ahora, en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, o sea, como dice el sueño ese que interpretó Daniel, la roca esa roca que no era hecha con mano de hombre, sino esa llenó toda la tierra, o sea, esa, la roca, ¿sí? La roca llenó toda la tierra. Entonces, ¿cómo pudo ver el rey, cómo pudo interpretar Daniel ese sueño donde la roca no hecha con mano de hombre llenó toda la tierra y tumbó todos los montes, ¿sí? O sea, estuvo sobre todos los montes. Bueno, son esto cosas misteriosas pero no por eso vamos a dejar de creerlas. Literalmente, tenemos que creerlas literalmente, aunque no sepamos en la física nuestra, pudiera ser imposible, pero seguramente Dios permitirá que veamos, no sé si en simultáneo o durante un tiempo podamos ver la manifestación del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Isaías, pues porque vemos que Job, el profeta Amós, el profeta Isaías, hablan de estos temas de astronómicos. Dice en Isaías 13, las estrellas de los cielos y el Orión y el ejército de los cielos no darán luz. Yo estudiando este versículo en el día, preparando esta enseñanza, en estos días, que llevo como 4 o 5 días preparando esta enseñanza, se me hizo compleja, se me hizo complejo tratar de juntar todos estos versículos. Isaías nos da a entender que los ejércitos de los cielos dan luz. O sea, si los ejércitos de los cielos, que están bajo el dominio de la reina de los cielos, son entidades espirituales, entonces por eso que estos ángeles caídos, si emanan luz, pueden confundir cuando vienen a la tierra estos seres de luz, como dice la gente de Nueva Era, que vienen extraterrestres a la tierra con mensajes o vienen seres de luz a traer mensajes. Y yo decía, pero ¿cómo van a traer mensajes estos seres de luz a la tierra cuando hacen parte de las tinieblas? Sí, se disfrazan como ángeles de luz, pero aquí está claro en Isaías 13:10 que los ejércitos de los cielos, estas entidades espirituales, producen luz o tienen un reflejo de alguna luz. Porque dice en Isaías 13:10 que el ejército de los cielos no dará más luz. O sea, en este momento dan luz o en un tiempo determinado dan luz. Entonces, si el ejército de los cielos, que tiene que ver con una entidad espiritual, da luz, significa de que son ángeles caídos de luz. Entonces, por eso tiene razón la gente de la nueva era cuando hablan de conferencias, de que ángeles de luz, que seres de luz, y tanta cosa de seres de luz y ángeles de luz. Y a mí me han dicho algunas personas que me escuchan hablar de la Biblia, me dicen, ay, tú eres un ser de luz. Y yo digo, ¿qué? ¿Ser de luz? Pero ellos no lo dicen de la perspectiva bíblica, sino lo dicen desde la perspectiva de la nueva era, como si fuera una entidad espiritual, extraterrestre o por ahí del segundo cielo que tal vez me poseyó y entonces por eso reflejo luz. No lo sé. Hablan mucho de seres de luz. Entonces, por eso cuando un profeta de Dios auténtico, profeta de Dios, habla de la luz y habla de que somos la luz y habla de muchos temas de la luz, entonces
algunos cristianos que no han leído mucho la Biblia, sino simplemente han leído un libro que dice reglamento de la iglesia, creemos en esto, asistimos a la iglesia, damos ofrendas, damos diezmos, bautismo en agua, solo se le da la cena del Señor a los que están bautizados en agua, y esos libritos de teología denominacional, y creemos en que Cristo sana a los enfermos y esto, y echa fuera demonios, y unas cositas tan limitadas. Entonces, cuando escuchan hablar de que Jesús es la luz y de astronomía bíblica, entonces creen que son profetas o apóstoles o ministros que se salieron del canon bíblico, ¿no? Entonces, que el Señor rompa esas estructuras religiosas, esos mantos religiosos que producen ceguera espiritual, que no permiten ni siquiera leer la Biblia. Isaías 13:10 habla de que las estrellas de los cielos, habla de que esa constelación del Orión, y habla de que el ejército de los cielos, que sabemos dentro del contexto del ejército de los cielos, que son entidades espirituales, no darán más luz. Y también dice en Isaías 13:10 que el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. O sea, el profeta Isaías aquí estuvo viendo algo de los tiempos y pudo ver el sistema del Orión y pudo ver los ángeles caídos en la raquia, es decir, en el segundo cielo, que ya no daban más luz. En Lucas 1:69 dice, y nos levantó cuerno de salvación. Cuerno de salvación. O sea, se esperaba el cuerno de salvación. Los profetas y profetisas, sacerdotes que estuvieron ahí antes del nacimiento de Jesús, estaban esperando esos tiempos. Los astrónomos, esta gente de las cortes del oriente que vinieron guiados por la estrella, estaban todos esperando el cuerno de la salvación. En la casa de David, su siervo, tal como lo habló desde el principio por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos. Entre ellos, nuestros enemigos son algunas entidades del reino del ejército de los cielos, algunas luminarias, algunas entidades espirituales son otros enemigos. Entonces, ese cuerno de la salvación, o sea, Jesús es nuestro cuerno de la salvación para salvarnos de esos enemigos que hay allí en el segundo. O sea, no estamos luchando solamente contra seres que están en el inframundo y que tienen portales que salen de zonas del Seol, del sitio de los muertos, del Abadón, ¿sí? de lugares infernales, sino que también desde el segundo cielo, que son enemigos de Dios y son enemigos nuestros. Entonces, ese cuerno de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, nos libra de esos enemigos. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Claro que nos aborrecen esas luminarias, esas entidades espirituales nos aborrecen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bueno, el tiempo de restauración de todas las cosas es un tiempo señalado que coincide con movimientos de astros en el cosmos, que coincide con la plantilla de las santas convocaciones o de las santas fiestas, en las fiestas que proféticamente están establecidas sobre lo que hace falta por suceder. Es decir, podemos encontrar fiestas y elementos dentro de las fiestas de lo que está por suceder. Entonces, eso nos anima a entender un poco mejor las fiestas, las santas convocaciones, cosas que ya sucedieron y cosas que van a suceder. La restauración de todas las cosas, tiempo de la restauración de todas las cosas, tiempos señalados, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Santos profetas desde el principio del mundo, ¿sí? Adán, yo creo que Adán fue un santo profeta. Set, yo creo que Set fue un santo profeta. Enos, luego Enoc, Noé, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, santos profetas. Desde el principio del mundo, de los tiempos, ya él habló de los tiempos señalados de la restauración de todas las cosas. Bueno, Romanos 10.
Entonces nos salimos de esa pelea tan absurda, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, ay, es que eso es del Antiguo Testamento, entonces no aplica, estamos en tiempos de la gracia, o sea, unas ridiculeces de la religión y no se salen de ahí tratando de entender que hay unos diseños eternos que están inclusive por fuera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, entendamos los diseños eternos y veamos las plantillas, esos diseños establecidos ahí. Romanos 10, 16. Porque no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías, hablando de Isaías, dice, Señor, ¿quién creyó en nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye. O sea, usted está recibiendo fe, se le está incrementando su fe porque está escuchando hablar de esto. O sea, de pronto no sabía nada de astronomía, o sabía muy poco, o le tenía así como por ignorancia, se había alejado de la astronomía, o sencillamente hay un morbo feo, ¿no? Sálgase de ese morbo feo y simplemente concéntrese en la Biblia, es decir, no se salga, no se vaya a estudiar astrología, hechicería, brujería, no, ese no es el método de Dios para los hijos de Dios. Puede caer en transgresión. Yo no sé, la verdad, yo no entiendo todavía esos hechiceros, esos magos, esos astrólogos que se convierten. Seguramente pecaron en un nivel de no transgresión, porque de lo que sí sé es que fácilmente pueden transgredir y hay transgresiones no perdonables y pueden en su ejercicio de esa hechicería, brujería, chamanismo, pueden llegar a ofender el nombre del Espíritu Santo, y yo no sé si ofenden el nombre del Espíritu Santo, ¿cómo puedan ser salvos? Es una transgresión no perdonable, no lo sé. Entonces, la fe viene por lo que se oye y lo que se oye viene a través de la palabra de Cristo. Entonces, la palabra de Cristo es la que tú estás escuchando en tu espíritu, la que tú estás escuchando en tu corazón, la que tú estás escuchando en tu mente, la que tú estás escuchando en tu alma, la que tú estás escuchando en los oídos del cuerpo, en los oídos del espíritu. Es decir, es esas palabras de Cristo que son las que hacen que tú como vasija, como continente, ese contenido de fe crezca. Entonces, gracias Padre, porque la fe de las palabras de Cristo crecen en nosotros de un momento tal en que la fe se rebosa y el continente se vuelve el contenido. Entonces, de ser recipientes de fe, nos volvemos continentes o vasijas de fe. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. En todo tiempo Dios ha hablado en todas las culturas de la humanidad. Él se ha revelado de alguna manera, se ha desvelado, revelado o mostrado a todas las culturas. Aquí aparece un versículo poderoso en Job 38:31 que habla, dice así el versículo, Job 38:31. Atarás los lazos de las Pléyades, desatarás las ligaduras de Orión. Es una pregunta que Adonai le está haciendo a Job. Le está hablando de las Pléyades. O sea, en los tiempos de Job, pues no, yo no digo que todo mundo, pero Job sabían que eran las Pléyades. Job sabía que habían lazos, es decir, mallas que enlazaban las Pléyades y que se podían atar esos lazos. O que había un sistema que se llamaba Orión y que ese sistema del Orión tenía unas ligaduras y que esas ligaduras se podían desatar. Pues, o por lo menos si Job no lo sabía, Dios se lo estaba revelando en ese momento. Lo que podemos obtener de información básica del Internet es que las Pléyades son conjuntos de estrellas pertenecientes a la constelación Tauro y de que normalmente aparecen 7 estrellas. Ahí pongo una foto donde aparecen unas 7 estrellas de la constelación Tauro, pero en realidad esas 7 estrellas son en realidad 250 soles mayores, porque hay otros soles menores. Una constelación, una cosa grandísima, esa constelación del Orión. Este conjunto de soles viajan todos en la misma dirección, o sea, hay un patrón, ellos van viajando en la misma dirección.
¿Y por qué sabía de esto del Orión? ¿Sí? ¿Por qué sabía de esto del Orión? Sabía en la Ilíada Homero, dice, Homero describe como Hefesto, el dios del fuego y la metalurgia, fabrica un escudo para la batalla del héroe de Aquiles en la guerra de Troya. ¿Sí? Esa comunicación que tenían las luminarias con este personaje Aquiles en la guerra de Troya. Le fabricaron un escudo. ¿Mm? Y sobre este escudo se grabó. Dice, grabó muchas figuras artísticas, las estrellas que el cielo coronan, las Pleiades, las Híades, no sé qué son las Híades, el robusto Orión y la Osa. Otras versiones hablan de la Osa como el sistema de Lucero, o sea, pero si cayó Lucero, cayó como meteorito, pero puede haber dentro del sistema de Lucero algunas entidades dentro de un sistema llamado Lucero que todavía se quedó en la raquia y un sistema de Lucero que ya cayó, es lo que tenemos que investigar. En una obra que se llama Trabajos y Días de Siodo, dice que al surgir las Pleiades, descendientes de Atlas, empieza la siega y la labranza cuando se ocultan. Dice, desde ese momento están escondidas 40 noches y 40 días y de nuevo al completarse el año empiezan a aparecer cuando se afila la hoz. Voy a compartir otro versículo para seguir hablando de la Pleiade, del Orión, ¿sí? En Amós 5:7, hay este par de versículos, son muy importantes, son versículos de astronomía bíblica, dice, hay de los que convierten el juicio en ajenjo, o sea, y ajenjo es Artemisa, y ascenso es Chernobyl. Y echan por tierra la justicia, hay de aquellos. ¿Por qué? Porque hay cosas, y a ver si habla, dice, cambiando pues de tema, pero coloco esos dos versículos nomás, dice, el que hace las Pleiades, ¿quién las hizo? El Padre. El que hace las Pleiades y el Orión, el que cambia la tiniebla en mañana y oscurece al día como noche, que llama a las aguas del mar y derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Jehová, el hacedor de las Pleiades y el Orión. Los mayas basaron su calendario civil, Haab, en el ciclo anual de las Pleiades y creían que era el lugar de origen de su cultura. ¿Sí? Son llamadas Tezat-ek o cola de serpiente de cascabel y también las conocen como las 7 hermanas. Los aztecas conocían a las Pleiades como Tianquistri o el mercado. Esto por la muchedumbre que se formaba antes de los mercados y su semejanza con las estrellas de esa constelación. O sea, en los aztecas se llamaba Tianquistli, Tianquistli. Bueno, ahí está por escrito. Puede ir al grupo en Facebook, grupo público amigos de WN Ministres, bajar este documento y disfrutar de este documento, ¿sí? Por lo menos a mí me costó armarlo como 4 días de trabajo, entonces, pues no lo arme usted, vaya, bájelo y básese en esto y a partir de eso vaya y produzca más material. Pregúntele al Señor qué significa todo esto. También habla en la cultura inca, dice que de acuerdo a Bení, la salida ilíaca de las Pleiades da inicio al año inca, lo que ocurre de 13 a 15 días antes del solsticio de invierno. El solsticio de invierno en el hemisferio sur. Entonces, de ahí se basaban los incas y las Pleiades tenían que ver con eso. Y ellos vieron, los incas, que había una relación entre el tiempo en que las Pleiades eran visibles y el ciclo agrícola anual. Ahora, en el Japón, la constelación se denomina bajo el nombre Musurabochi, es decir, las 6 estrellas, en el Kojiki del siglo VII. A diferencia de la mitología griega o maya, Japón tomó únicamente 6 de las 7 estrellas que conocemos como Pleiades, ya que a simple vista es difícil ver la estrella de Merope, es decir, la séptima. La constelación ahora se conoce en Japón como Subaru. Subaru significa unir. Recuerde que
recuerde lo que Dios le dijo a Job sobre, dice, desatarás las ligaduras de Orión. Están unidas. Desatarás esas ligaduras. Subaru significa unir. Fue elegida como la marca de los automóviles Subaru para reflejar los orígenes de la empresa. Bueno, ahí usted puede seguir escudriñando. Yo no le estoy diciendo que es una mala marca ni una buena marca, no le estoy diciendo nada de eso. Lo que yo he podido saber por mis amigos que han tenido automóviles Subaru que son muy buenos, que son como, para el precio que se paga, es demasiada la máquina que se recibe, es decir, la relación costo-beneficio es muy alta, es decir, son vehículos similares como de la categoría del Volvo de Suecia, son vehículos que cada peso, cada dólar por lo que se paga, se recibe altos beneficios. Subaru significa unir, las ligaduras del Orión están unidas, entonces era lo que el padre le preguntaba, lo que Adonai le preguntaba a Job. A ver, ¿vas a desatar esa unión? ¿Lo vas a desunir? Subaru, ojo, no saque de contexto, no vaya a decir que yo estoy diciendo que usen o no usen una marca de automóviles. No tengo en este momento la revelación ni la instrucción del padre para gestionarme en ese sentido. Simplemente le estoy dando un dato que aparece ahí en la internet. Ahora, yendo a Job 9, cuando Job está hablando con sus amigos, pues Job tiene algún conocimiento, porque hemos hablado de Job, de lo que el padre le decía a Job, allá al final del libro de Job, sino de lo que Job estaba diciéndole a los amigos, hablando de Dios. Job dice, sacude la tierra de su lugar, Job 9:6, y hace temblar sus columnas. O sea, yo no sé de cuáles columnas está hablando Job. Dice, manda el sol y no sale. Job sabía eso. Dice, pone el sello a las estrellas, o sea, las marca. Dice, él solo extendió los cielos. A Job sí lo sabía. Y anda sobre las olas del mar. O sea, Job sabía que nuestro Padre anda sobre las olas del mar. Ahora, Job sabía, y se lo estaba comentando a sus amigos, Job 9:9, dice, hacedor de lucero. O sea, Job sabía que había hecho el lucero, el que se reveló en Isaías. Sí, ese sistema de lucero, que puede tener algunas planetas, entidades espirituales. Bueno, ¿qué tan grande es ese lucero? Y Orión, hacedor de lucero, hacedor de Orión, hacedor de las Pleiades y de las cámaras del sur. Estuve buscando mucho sobre las cámaras del sur y no tengo ninguna información de las cámaras del sur. ¿Qué significan esas cámaras del sur? Hasta este momento no tengo fuentes bíblicas. Es posible que hayan libros antiguos o libros apócrifos, pero que todavía en esta investigación que he hecho en esta parte, Astronomía Bíblica, parte 1, todavía no sé qué son esas cámaras del sur, no tengo ni la más remota idea. Estoy construyendo apenas esta. Dice, hacedor de cosas grandiosas e inescrutables y de maravillas sin número. Y aquí pasa junto a mí y no lo percibo. Imagínense, el que hizo todo el cosmos, el universo, pasa junto a mí y no lo percibo. No lo advierto. Y aquí él arrebata. ¿Y quién se lo impedirá? Si él arrebata la salud, si arrebata la economía. ¿Quién le dirá al hacedor, al creador? ¿Quién le dirá qué haces? Ahora dice, hablando de otra constelación, dice, Eloat no reprime su ira. O sea, él reprime su ira, perdón, él no reprime su ira. ¿Y cómo no la reprime? Con un acto que él hace de justicia, y ese acto de justicia es que bajo el Eloat subyacen los secuaces de Cetus. Cetus es otra constelación. Cetus también fue un pez grande que se comió a Jonás. Jonás casi que murió, fue a las profundidades del océano, tal vez a los abismos, tal fue a lugares del Seol. Posiblemente murió y resucitó Jonás. Estuvo en Cetus, pero Cetus estaba siendo manejado también. Algunos hablan de que el infierno de la humanidad queda en esa constelación de Cetus. Yo no he tenido esa revelación todavía de parte del Padre. Me quedo simplemente como lo escucho y lo tengo ahí anotado,
que posiblemente el infierno no está en el centro de la tierra, sino el infierno está en esa constelación llamada Cetus. Y ahí me quedo. Tomo nota, lo tengo ahí en reserva. No se me ha revelado ese misterio. Estoy preguntando, pero no voy a entrar en el morbo de si el infierno queda en el centro de la tierra o queda en esa constelación llamada Cetus. Pues estoy seguro de que yo no voy a ir al infierno, estoy seguro de que le clamo a Dios porque mi esposa, mis hijos, mis nietos, que todavía no los tengo, mis bisnietos, mis tataranietos, ofrendo diezmo para que mis ofrendas sean como las ofrendas de Abraham y ellos reciban la salvación y ninguno de ellos conozca el infierno. Yo sé que Dios les ha dado libre albedrío, yo sé que ellos se pueden rebelar contra Dios, pero yo clamo bajo la promesa de que mi casa toda servirá al Señor, aunque hayan tiempos cuando se rebelen. Todavía no tengo nietos ni bisnietos, pero seguramente que vendrán mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. Seguramente habrán tiempos en que ellos se rebelen, pero por la misericordia de Dios, por las oraciones, por las ofrendas, por las lágrimas derramadas, en algún momento ellos después de esa rebelión volverán a los brazos del Padre y se salvarán. Es mi petición a mi Padre eterno, a mi Padre celestial. Que si el infierno está en el centro de la tierra o está en esa constelación Cetus, la verdad, pues sigo ahí pendiente y qué bueno que el Señor me lo revelara, pero mientras menos no me lo nombre, o sea, por favor no creen en una secta, no creen en una religión, no creen en un cisma dentro de la iglesia, simplemente estén atentos porque también parte de la justicia de Dios es tener a los secuaces de Cetus debajo de sus pies. Y también la iglesia tiene la promesa de que lo que Cristo puso debajo de sus pies también está bajo nuestros pies. Entonces, si nosotros que somos parte del cuerpo, tomamos esa autoridad y podemos poner a esos secuaces de Cetus debajo de nuestros pies. Qué interesante. Esas entidades espirituales que estén bajo nuestros pies. Orión. Orión se conoce como el cazador. Ah, ¿recuerdan a Diana la cazadora? A Diana de los Efesios, a Cupido. Ay, el cazador. Ah, qué interesante, qué conexión. Todos cazando. Unos cazando corazones, otros cazando planetas, otros cazando animales. Bueno, Orión el cazador es una constelación prominente, quizá la más conocida del cielo. Pues tan conocida es que toda la cultura de Mesoamérica y toda la cultura de Egipto y la de Babilonia, todas esas pirámides están basadas es en el alineamiento de toda esa constelación del Orión. ¿Cómo lo supieron? Lo que llaman los de la nueva era ser iluminado, ser de luz, que sabemos que es una entidad espiritual, un ángel caído, un demonio vino, les trajo esa información, un chamán que fue y trajo la información. En todo caso, tenían una topografía y una geodesia perfecta. Están esas pirámides alineadas para tratar de reflejar todo ese reflejo del cosmos, reflejarlo en la Tierra. Imagínense, las tinieblas son corrompidas, agresivas, terriblemente rebeldes contra Dios, ¿sí? En la mitología griega, Orión fue un gigante y existen diversas versiones del mito Orión. Yo no soy experto en mitología griega, le cito fuentes que he consultado, un gigante, y hay varias teorías. Una de ellas era que había violado, o sea, es un dios, es un gigante, o sea, un gigante es de los gigantes, ¿se acuerdan de los gigantes que eran una mezcla de dioses con mujeres, o sea, de hijos de ángeles caídos con mujeres? Génesis 6. Bueno, un personaje de esos, un gigante que fue y violó a Merope, hija de Enopión, quien por ello lo dejó ciego. Apolo le devolvió la vista y a continuación Orión se convirtió en compañero de casa ¿de quién? De Artemisa y de Leto, o sea, la mamá de Artemisa, de la reina del cielo y de su mamá, de Santa Ana. Leto es Santa Ana en el mundo bueno, es un tema para los expertos en intervención territorial. Prometió aniquilar todo animal que hubiera sobre la tierra, por lo que Gea, es decir, el dios de la tierra, o sea, la Pachamama, como le llaman algunos,
Se enfadó e hizo nacer un escorpión enorme que picó a Orión y lo mató. En otra versión fue Artemisa. Artemisa, ¿quién es? Ajenjo, es Chernobyl, la que lanzó el escorpión contra Orión. En la cultura siria antigua, en los manuscritos y en las tablillas que hay de esta cultura, Orión es Nimrod. ¿Se acuerdan de Nimrod allá en Génesis? Ese cazador, ese que era rebelde cazador, que en algunos libros apócrifos habla de ese cazador que se le robó las vestiduras a Adán y Eva, esas vestiduras que lo hacían poderoso, ese que fue y se robó las vestiduras de Adán y Eva y por eso podía salir a cazar, ese cazador invencible, ese tipo personaje que creó, desarrolló varias ciudades y se hizo adorar en la tierra. ¿Se acuerdan por allá de la construcción de la Torre de Babel y de otras ciudades? Y cuando comenzaron a crear estas ciudades y a crear templos para adorar a todos los dioses, bueno, estamos hablando de ese mismo Nimrod. En la cultura siria, ven en la constelación de Orión, ven reflejado ese poder de ese personaje, de ese dios que tuvieron sobre la tierra, ese ser mitológico llamado Nimrod. Orión en hebreo es Kesil, que significa impío, estúpido, gigante, necio. Imagínense, ahí pongo algunas figuras que las tablas esas de las constelaciones y de las estrellas principales, pero eso hay una cantidad de soles detrás de esas estrellas principales que desde la Tierra no son visibles, se necesitan equipos especiales de astronomía para poderlos ver. Existe otra tradición que sostenía que Artemisa se había enamorado de Orión. Imagínense la diosa del amor enamorada de Orión, la cual despertó celos en Apolo, el hermano gemelo de Artemisa. Entonces Apolo era el hermano gemelo y no estaba de acuerdo con la relación de Artemisa y Orión. Un día Apolo, viendo a Orión a lo lejos, hizo una apuesta a su hermana, desafiándola a que no podía asestarle una flecha a un animal o a un punto brillante lejos en el océano, o en otra versión que se movía a lo lejos dentro de un bosque o en lo lejano del mar. Entonces Artemisa lanzó su flecha y dio como siempre en el blanco. Cuando fue a ver su presa, se dio cuenta que había aniquilado a su amado Orión, y fue tan grande su tristeza, o sea, la tristeza de Artemisa, que sus quejas y sus lamentos, que decidió colocar a Orión en el cielo, es decir, en el cosmos, para su consuelo. Otra leyenda cuenta que Orión acosaba a las Pléyades, hijas del titán Atlas, por lo que Zeus las colocó en el cielo, a las Pléyades. Todavía aparece en el cielo que Orión sigue persiguiendo las Pléyades. O sea, corrompido en la tierra, corrompido en los cielos. O sea, amor y guerra. O sea, recordemos, dioses del amor y de la guerra. O sea, me amas a la brava, pero es solo... lo que he podido descubrir en todo esto del día de San Valentín es algo que se llama dioses de la inmoralidad, pero para los que dicen, no, pero yo no soy inmoral, yo quiero salir con mi esposa, yo quiero salir con mi novia a una cena, déjeme decirle que hay un alineamiento de seres espirituales para algo que se llama hipersexualidad. ¿Qué es hipersexualidad? Hipersexualidad es que tiene que ver mucho con la expresión de ninfomanía. A ver, una pareja está en luna de miel, tienen relaciones sexuales una vez en la mañana y una vez en la noche, y en el día fueron a la playa, están en luna de miel, ¿sí? Si son vírgenes, si han llegado al matrimonio vírgenes sin ninguna asesoría, pues no llevan, alguno le puede dar cistitis de luna de miel, es decir, que le arda o la vagina a la mujer o que le arda el pene al hombre, cistitis de luna de miel, porque no consultaron con un médico, entonces pues son personas sanas, no tienen ninguna enfermedad, pero son bacterias que no se conocen, entonces arden porque hay desgarramiento de algunos tejidos vaginales o algunos tejidos del miembro del hombre, entonces ahí pues, se produce un dolor. Entonces, pues es normal, ¿no? La cistitis hace que entonces no se pueda, entonces haya que descansar un día, volver al otro día a tener una relación sexual, pero la ninfomanía y todo eso es la gente ya que quiere tener relaciones sexuales 10, 20 veces al día, gente enferma, o sea, gente enferma. Entonces, esto que despierta
el Día de los Enamorados del 14 de febrero es la hipersexualidad, es decir, el querer desarrollar lo sexual más allá de los límites. Y hay gente, inclusive en las librerías cristianas, comillas, librerías cristianas tradicionales, dice, si tú sientes que se te ha bajado tu libido sexual, entonces enciende un canal de pornografía. Imagínense qué torpeza, qué ignorancia, qué cosa tan torpe. En librerías cristianas vender libros de que vea pornografía para que se active su libido sexual. O sea, eso es hipersexualidad. O sea, por ahí no va en la cosa. Entonces, qué bueno una cena en pareja, ya sean novios o sean esposos, dentro de los límites y la normalidad establecida por Dios, no cuando los planetas estén alineados, no cuando los seres estén alineados. Es decir, y no decir, ah, no, a mí no me importa eso, es que yo lo hago así, es que yo no creo en eso. No, es que no se trata de que no creas ni no creas, sino de que por lo menos si lo haces, tenga la conciencia de que no se eleve en ti una hipersexualidad, ¿sí? Hipersexualidad, que no entren en algo así como en actividades ninfomaníacas. Bueno, me estoy extendiendo un poco más, se me está yendo el tiempo, pero tiene que ver con Artemisa. Artemisa lanzó su flecha y bueno, y dio como siempre en el blanco. Entonces, pues fue y entonces vio que le había quitado la vida a Orión y entonces lo puso en el cielo, en el cosmos. Otra leyenda cuenta que Orión acociaba a las Pléyades, hijas del titán Atlas, eso ya lo leí, ya lo comenté. Todavía parece que Orión sigue persiguiéndolas en el cosmos, a las Pléyades. Orión está representado por un guerrero, alzando su arco, su espada, su garrote, cubriéndose del enemigo con un vellocino, con un escudo, y a su lado aparecen dos perros de caza, Canis mayor y Canis minor. Entonces, esa figura de guerrero es una figura que hace la gente que estudia astrología, que estudia astronomía, y entonces hacen figuras basadas en estrellas que se hacen visibles o a través de equipos de astronomía. Y en la mitología egipcia, la estrella Orión, hay una estrella que se llama Betelgeuse, que la asocian al dios Osiris. Ese dios Osiris en la mitología, ahí coloco una fotografía dentro de las principales estrellas del sistema Orión, donde está ubicada la Betelgeuse, es la que está asociada a Osiris. Recuerden que en esa mitología el dios era también el rey o el faraón, era un dios, y ese dios, ellos en esa mitología se fue allá y era Betelgeuse, el inventor de la agricultura y el inventor de la religión. Ahora, estamos en astronomía bíblica, pero hay más que hablar sobre los cetus, es decir, no sobre el cetus que se comió, ese pez grande que se comió a Jonás y luego lo vomitó, que lo tuvo 3 días y 3 noches, sino ese cetus, que esa constelación que está allí, cetus, donde Yahweh Sebaot tiene pisado esos secuaces, ahí pisándolos en Cetus, en esa constelación de Cetus, también aparece constelaciones de dragón. Pues nadie ha visto un dragón, pero en el mundo espiritual se plasma en lo natural lo que es en el mundo espiritual. Y ustedes ven que en la cultura japonesa, en la cultura china, en algunos países también es de cultura eslovaca, o sea, rusa, se adoran y se plasman dragones, es porque en el mundo espiritual ellos los han visto, los vieron, algunos basiliscos, seres espirituales que manejan y controlan los tiempos, ¿sí? O sea, anuncian tiempos, esos basiliscos, esos dragones, que se robaron ciertos diseños de tiempos y que hay luminarias de tiempos y que seguramente hay entidades basiliscos en el segundo cielo y también hay en el inframundo, basiliscos, esos seres que están ahí. Más adelante podremos seguramente examinarlos en algún momento en astronomía bíblica, más adelante, se nos ha ido el tiempo. Entonces esto que estamos estudiando de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, su relación con Ajenjo, su relación con Artemisa de los Efesios, Diana de los Efesios, con San Valentín, con estos dioses menores que le hacen el juego al sistema
de inmoralidad, tanto de amor como de la guerra, allí a todo este sistema. Chernobyl, que significa Artemisa, y estamos en plena confrontación en estos días allá en la zona de Chernobyl, a 100 kilómetros está Chernobyl de Ucrania. Ucrania, una república que lleva historia compartida con los pueblos rusos y que hay una cantidad de gente que habla ruso. Bueno, hay toda una confrontación y que hay una luminaria ajenjo que veíamos ahí en Apocalipsis que cae. Yo preguntándole al Señor sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Bueno, pero este ajenjo es una entidad espiritual. Lo único que el Señor me reveló es Ajenjo está ubicado en el Orión. Pero yo estuve el Orión en lo básico y no, es decir, es muy complejo para mí destinar mi vida, que es corta. Me quedan 48 años de vida por irme a estudiar astronomía, pero por lo menos ya tengo dentro de mí, aunque no lo pueda demostrar, y no quiero tampoco decir que tiene que crear, no, simplemente tómalo como una hipótesis, tome nota, así como yo tomé nota de que Cetus, en esa constelación Cetus que al infierno, yo tomé nota, no, tome nota de que posiblemente el ajenjo esa entidad espiritual está ahí dentro de esos cuerpos celestes que están dentro del sistema espiritual llamado Orión. Entonces, mis estimados amigos, se nos fueron casi 2 horas en esto de astronomía bíblica parte 1. Me basé en lo que dice la Biblia, en lo que son las notas textuales de lo que trae la Biblia textual 4 y simplemente hice comentarios muy superficiales de lo que habla la historia y la mitología de los países, de algunas culturas aborígenes de América como la azteca, la maya, la inca, y hablé sobre la cultura egipcia, griega y romana, pero son simplemente versiones de conocimiento público de lo cual hablan esas mitologías. Lo pongo no como verdades absolutas, sino simplemente como líneas de estudio para que la persona que Dios llame a ser astrónomo bíblico, pues que Dios levante astrónomos bíblicos que nos ayuden a entender las señales que se producen en el cosmos y en los cielos. Ahora, hay luminarias y entidades que son visibles en algunos tiempos, en algunos días del año, en algunas horas al ojo humano. Hay algunas que se necesitan equipos especiales. Bueno, que Dios esto motive a que se desarrollen ciertos astrónomos que puedan producir libros, que nos puedan, o personas que nos digan, mire, con tal instrumento o con tal telescopio se ve tal y que lo que sucedió en tal parte tiene que ver con tal astro que se vio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bendiciones para todos. Simplemente esto de la astronomía bíblica lo que me deja a mí son más inquietud, pues cierto de avance de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios. Yo sé para mi tranquilidad que Dios les dio un dominio temporal, que ese dominio, yo me salgo de los tiempos y ellos pierden ese dominio temporal sobre mí. Entonces yo me refugio bajo las alas del Omnipotente y yo trataré de hacer, si Dios me lo permite, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, de tratar no de meterme en una cueva, a disfrutar de las maravillas y las riquezas de Dios, sino por lo menos que tratar de transformar o de afectar mi generación, mis tiempos y pagar un precio en el mundo espiritual y en el mundo natural para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pagar un precio por ellos en el sentido no de comprar algo, sino de adquirir eso en tiempo, en recursos para avanzar. Que no haya venido simplemente a este planeta a estar de paso sin dejar huella, sino que pueda transformar, trastornar los tiempos. Dios les bendiga, que Dios abra su entendimiento, que esto active mucho la fe. Si algo no le gustó, tome nota, déjelo quieto, déjelo en reposo. El Espíritu Santo se encargará de llevarlo a toda verdad. Bueno, bendiciones para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.